nos dice que Dios quiere que el impío se pierda y que Dios se deleita en almas condenar, que Dios no ama al humano, eso ellos argumentan. Un Dios que es un tirano con toda su crueldad. El día de hoy tengo un video y es porque Luis Jovel subió un video el día de hoy que me llamó la atención muchísimo y es sobre este señor Miguel Núñez y Sujel Michelén que más o menos como justifican este sectarismo dentro del calvinismo. Yo preparé un video, pero vamos a ir atendiéndolo el uno al otro. Yo tengo el video, voy a mantener en vivo, pero tengo un video que ya había preparado. Este video va a salir ya próximamente, pero voy a estar aquí para atender sus comentarios. Pero es bien interesante la manera en que esta gente maneja esta situación. Aquí les digo desde ahora, cualquier hermano calvinista que quiera subir, después que yo haga la presentación que yo quiero hacer, pues muy bien, lo dejo entrar para que usted pueda defenderse. Pero vamos a ver el video rapidito y continuamos ahora. Sorpresa para nadie que el calvinismo es un movimiento sectario que se dedica a evangelizar a los cristianos. A continuación, les presentamos algunos ejemplos. Respecto a... Déjeme ponerlo en contexto. Este es un extracto de un video que ya yo hice y yo lo que quiero es que vean al hermano aquí, el hermano, ¿cómo que se llama él? Bernardo, hermano Bernardo, hace unas declaraciones que son exactamente lo que vamos a ver sobre Miguel Núñez y Sujel Michelén. Vamos a escuchar cuáles son las expresiones, vamos a hacer memoria en este video y después entramos a lo que tiene que ver con Miguel y con Sujel. Al tema que está hablando mi hermano Winston, de cómo es un tema pastoral y demás, yo quiero hacer una anotación y también un mea culpa rápido, porque yo creo que las críticas constructivas también tenemos que hacérnoslas entre nosotros en estos círculos, y tiene que ver con lo siguiente. Yo, en las primeras transmisiones, sobre todo la primera esta que hizo ese boom del hermano Moore, él, al parecer, a veces se comete también algo que se llama la falacia de generalización. Al parecer, algunos hermanos arminianos, iglesias enteras, han sufrido. Sí, porque no es generalización decir, es que ellos no entienden las doctrinas. ¿Tú ves? No es generalización. O sea, cuando lo dice Moore es generalización, cuando lo dice Franco no es generalización. O sea, cuando Franco dice, es que ellos no entienden, es que aquí no les cabe, tienen el coco seco. Eso no es generalización. Han tenido problemas, ¿sí?, con algunos hermanos de iglesias calvinistas o pastores calvinistas, porque la verdad, hermanos, aquí estamos hablando entre calvinistas y nosotros sabemos, cuando miramos hacia atrás, nosotros sabemos la cantidad de problemas que tenemos nosotros y que tienen nuestras iglesias. Eso no es un secreto. O sea, nosotros eso tenemos que tenerlo claro, porque todavía no estamos en un cuerpo glorificado. Las iglesias están compuestas por pecadores redimidos por la gracia, pero nosotros tenemos dificultad. Entonces yo, por ejemplo, en esas primeras transmisiones del hermano Moore, él hablaba de iglesias que se han dividido y demás y todo. Entonces de pronto algunos hermanos han tenido malas experiencias con algunas iglesias calvinistas y piensan, esto es el calvinismo. O sea, el calvinismo es esto. Pero resulta que cuando nosotros vamos un poco más puntuales a este asunto, a ver, la doctrina divide. Eso no es algo que nosotros podamos negar. Mire, cuando yo vivo en un pueblo pequeño en Colombia, ¿sí? Más o menos 100.000 habitantes, y cuando se planta una iglesia bíblica calvinista, se fragmentan las iglesias carismáticas y pentecostales. O sea, la única iglesia bíblica es la de él. Él vive en un pueblo en Colombia donde la única iglesia bíblica es la de él. Vea, mira tú. Eso es una realidad. Hay gente que empieza a encontrar el evangelio. O sea, esa gente que llevan años en la iglesia pentecostal, que llevan años en la iglesia metodista, que llevan años en la iglesia wesleyana, que llevan años en la iglesia del Nazareno, que llevan años con la Asamblea de Dios, que llevan años, ellos no tienen el evangelio. Porque ahora mismo Bernardo Bautista particular acaba de decir, sin haberlo dicho, que el evangelio y el calvinismo es lo mismo. Lo escuchamos. Esto no tiene pierde, este video no tiene pierde. Y eso que solamente tomé un fragmento. Aumentan las iglesias carismáticas y pentecostales.
Eso es una, cuando yo vivo en un pueblo pequeño en Colombia, ¿sí? Sí, más o menos 100.000 habitantes, y cuando se planta una iglesia bíblica calvinista, O sea, cuando se planta una iglesia bíblica, las demás no son bíblicas. Las demás, por carambola, tenemos que decir, son antibíblicas. Entonces, ¿qué hace lo que hay? ¿Qué es lo que nos está diciendo este señor? O sea, que las iglesias bíblicas son las calvinistas. se fragmentan las iglesias carismáticas y pentecostales. Se fragmentan porque ustedes no tienen mensaje y su mensaje es ir a pescar en peceras en lugar de lanzarse a la calle a predicar el evangelio. Pero como ustedes no tienen mensaje, Eso es una realidad. Hay gente que empieza a encontrar el evangelio. la gente empieza a encontrar el evangelio en la iglesia calvinista, no en la Biblia, no en lo que se predicó, no en el evangelio que se le predicó. Puede llevar 30 años, pero tú no encontraste la verdad del evangelio hasta que no vengas a la iglesia calvinista. De eso es lo que está hablando el hermano Carl Bernardo Bautista particular. Comienzan a salir los escogidos del Señor, esas ovejas. Los escogidos de Dios empiezan a salir de las iglesias pentecostales, de la iglesia arminiana. El Señor Jesucristo dijo, cuando mis ovejas oyen mi voz, ellas me siguen, ellas me conocen. O sea, él acaba de decir, todos los arminianos que están en otras iglesias, los que son escogidos van a venir a la iglesia calvinista. Los que no son escogidos no van a venir a la iglesia calvinista. Porque la única iglesia que tiene a los verdaderos escogidos de Dios son las calvinistas. Cuando ellas dicen, mira, ese es el pasto verde, fresco, ese es el agua. O sea, este señor es un sectario y a mí no, por lo que estoy oyendo, porque si él me dice a mí que las personas que están en la iglesia pentecostales se vienen acá y que Dios sigue llamando a sus escogidos a su iglesia, quiere decir que este hombre es una secta. La secta calvinista. Ya como ustedes pueden ver, es una cuestión ya de costumbre. Es una cuestión de costumbre que llega a una iglesia calvinista y empiezan a evangelizar a otros cristianos. Entonces él dice que es que se fragmenta, la iglesia se fragmenta, la iglesia pentecostal se fragmenta. Bueno, se fragmenta porque cuando siempre va a haber gente que se va a estar moviendo de una iglesia a otra. Déjeme contarle cuál es mi experiencia. Cuando yo era pastor, cuando venía una persona que yo sé que era de otra iglesia, si yo sé que tú venías de otra iglesia, lo primero que yo hacía es, me sentaba contigo y te preguntaba, ¿qué tú haces aquí? ¿Usted ve? ¿Sabe por qué? Porque a mí no me tiene sentido de que la iglesia se me llene de gente de otras iglesias. Pero al calvinismo no le interesa eso. A los calvinistas lo que les interesa es que ellos propagar esas doctrinas porque no sé por qué ellos creen que todo el mundo está equivocado, pero los únicos que no están equivocados son ellos. Y es el gran problema. Aquí lo acabamos de ver con este hermano. Este hermano dice que la gente viene a la iglesia porque están escuchando el evangelio, pero llevan 30 años con los calvinistas, con la Asamblea de Dios. Llevan 20 años con la iglesia pentecostal. ¿Cómo es eso? No sé si pueda subir. Quisiera dar mi opinión. Dame un segundo, Boris. Dame un segundo. Déjame terminar esto y te doy la oportunidad. Cuando es que no, mira, aquí aparece, que seguir aparecen. Deme un break, mira. No estoy sacando a ningún hermano de contexto. Si usted quiere ver el video completo, va a tener que ir allá. Yo estoy solamente poniendo esto como una prueba para entrar a lo que tiene que ver el video de hoy, que es de Miguel Núñez y Suhel Michelén. ¿Ok? Así que todavía no he escuchado nada. Déjame. Él está diciendo que cuando la gente viene, ellos abren una iglesia bíblica, porque las demás no son bíblicas, y cuando viene una iglesia bíblica, las demás iglesias se empiezan a fragmentar. ¿Sabe por qué se fragmentan? Porque los pastores no tienen seriedad y no tienen amor por el ministerio. Y lo que quieren es llenar la iglesia de otras gentes, de otras iglesias. Eso es lo que está pasando. Yo fui pastor y yo sé lo que es que a mí se me vaya por cualquier razón una persona de la iglesia y a la próxima semana ya tienen a la persona en otra iglesia. Ni siquiera me llamaron a preguntarme cómo es esa persona. Ese es el problema, la falta de seriedad y la falta de carácter que tienen muchos pastores.
¿Entiendes? Entonces, el que me estás, Bernardo, si quieres, yo te dejo entrar ya mismo. Dame un brequecito si tú quieres. Déjame terminar con esto y yo voy a dejar entrar al que quiera venir a dar la opinión. Yo lo voy a dejar entrar. Yo lo voy a dejar entrar. Deme un brequecito que yo quiero traer un punto. El asunto aquí es que si dices que una... que mira, ¿qué te digo? Ya empezaron los comentarios. Aquí en Puerto Rico las iglesias son centros de reciclaje. Aquí él viene de allá, el otro de más allá. Sí. Mire, escúcheme. Atendemos los comentarios ahora. Escúcheme bien, mi hermano. Cuando yo era pastor, cuando yo estaba al frente de la iglesia, si me llegaba una persona, especialmente si esa persona, yo sé de dónde viene, yo conozco el pastor, ¿sabe lo que yo hacía? Yo buscaba la reconciliación de ese miembro con su pastor. Yo buscaba la manera de que, no, espérate, yo, aunque lo necesitara en la iglesia, porque la iglesia de nosotros siempre fue pequeña, fue una iglesia pequeña, lo más que pudimos tener fueron como 80 personas, llegamos a hasta 100 personas en alguna ocasión, pero teníamos de 65, 80 personas los domingos, era una iglesia pequeña, así me hacía falta la gente que llegaba. Sin embargo, cuando a mí me llegaba alguien, por tener solamente ética, se llama ética, por ética, yo los mando de nuevo para allá. Hubo situaciones, recuerdo ahora mismo, tengo uno en la mente, en el que era un músico, la persona que me llegó era un músico, y usted sabe cómo son de cotizados los músicos en la iglesia, especialmente en las iglesias pequeñas. Pero yo le dije, no, vamos a ver cómo tú te reconcilias con tu pastor. Al final del día, hablé con el pastor de esa persona, resolvimos la situación, la persona quedó en buenos términos con el pastor de donde salió y se quedó en nuestra iglesia. Pero hubo otra gente que vinieron a la iglesia, estuvieron un ratito con nosotros le dijimos, mira, tú tienes que, si es que hay algún problema en la iglesia, tú tienes que reconciliarte con ese pastor. Pero lo que me está diciendo el hermano que acabo de poner es, y lo vamos a ver ahora en las contestaciones de Miguel Núñez, es que cuando llega una iglesia bíblica, que se fragmenta en las demás iglesias, se fragmenta porque el pastor que llegó ahí con una iglesia bíblica no tiene carácter. No tiene carácter, no tiene ningún tipo de ética, porque un pastor debe buscar la reconciliación con el otro, a menos que no sea, como dice este hermano, que ellos se creen que son los únicos que tienen el evangelio, que ese es el gran problema del calvinismo, que ellos creen que son los únicos que tienen la verdad. Voy